Anteriormente, hace ya algunos años, los corruptos, los políticos corruptos, sobre todo los altos funcionarios, pues se cuidaban algo con sus actos de corrupción, lo hacían con cierta precaución, digamos. Pero en los últimos años, particularmente en el gobierno anterior y en el actual, la corrupción se practica, como ya es de público conocimiento, creo yo, de una manera abierta, de una manera descarada, diría yo. Y lo que es muy importante, y explica por qué es así, la corrupción está siendo promovida o se promueve desde las más altas esferas del poder. Opera de diferentes maneras según las áreas que abarca y según las instituciones en las cuales se genera. También de acuerdo a la dimensión política de los actores que intervienen. Es decir, no es lo mismo la corrupción de un funcionario menor en una institución de menor jerarquía dentro de la estructura gubernamental que la corrupción a nivel del Parlamento, por ejemplo, o que la corrupción en los niveles más altos de las cúpulas políticas de los partidos. Lo que hemos visto últimamente aquí son casos multiplicados de corrupción, como que si esta se ha acentuado últimamente. Posiblemente siempre ha habido corrupción aquí, pero ahora llega a proporciones pues que nunca habían alcanzado anteriormente. Es decir, las distintas formas que adopta la corrupción están relacionadas con la dimensión política de los actores que intervienen y también de las áreas en las cuales se manifiestan estos escándalos vergonzosos. La corrupción, en el caso concreto del Estado hondureño, se concentra mucho en instituciones relacionadas con la obra pública, relacionadas con la construcción de infraestructura, con la venta de influencias políticas, por ejemplo, en el seno del Congreso Nacional, con la concesión de licencias, de contratos de construcción, de obra pública, y la compra de insumos, sobre todo en el caso concreto de Honduras, la compra de medicinas ha estado muy contaminada por escándalos de corrupción. O sea, ¿quién es el que maneja el presupuesto y para quién va dirigido ese presupuesto? Es para el bienestar del país y de su pueblo. Y cuando no se maneja bien, es ahí donde creo que se concentra la mayor corrupción, pero también se ha visto en los últimos años que en el sector empresarial y el sector político se coluden y para enriquecimiento ilícito que hace daño tanto al país en todo el sentido. Aquí en Honduras hemos llegado a un punto que se da todo tipo de corrupción. Estamos hablando de corrupción en la empresa privada, estamos hablando de corrupción en el gobierno. Además que es muy difícil que puedan separarse la corrupción privada con la corrupción gubernamental, generalmente están ligados. La corrupción en el más amplio sentido de la palabra cubre prácticamente todas las actividades institucionales del país. Entonces, con ello, es una cuestión en donde todo un sistema se confabula para que la cuestión no funcione y que para que la persona, para que su hijo pueda inscribirse en la escuela o para importar una mercadería, pues no de qué, se vean obligados, ¿verdad?, a ser corruptos, a dar mordida, porque si no, no funciona. Entonces, como digo, parece que hay como una cultura en donde es muy normal la corrupción. Lamentablemente eso es lo que hemos vivido por años y seguimos viviendo y
y vemos que hay una corrupción creciente por la misma impunidad que hay. Ahora, eso es también curioso de ver aquí de que hay aceptación de delitos. Es decir, sí recibimos de empresas fantasmas que robaban dinero del Seguro Social y que donaron a la campaña de mi partido, y voy a devolver el dinero, pero no hay pena. Es decir, tal vez ya suficiente pena que tengan que devolver el dinero, pero en otros lados hay un delito, se devuelve el dinero y hay un castigo. Bueno, se da también porque las instituciones son débiles, los niveles de control sobre estos actos son casi inexistentes, la desintegración moral de los mismos actores políticos que intervienen en los actos de corrupción. Y lo estamos viendo que en los últimos casos de corrupción, de violencia ligada a la corrupción, como en lo que recientemente acaba de ocurrir con la policía, el propio gobierno invoca o pide la ayuda extranjera, como por ejemplo la MASIC. Eso indica pues que la corrupción en Honduras ya adquirió el carácter de cáncer, el cáncer lo que llaman en su estado de metástasis, que se ha ido regando y abarcando todas las actividades del país. En las funciones del gobierno, en las instituciones del gobierno, no hay institución que usted toque donde no salga pus, donde no salga corrupción. La corrupción, como dice todo el mundo, necesita un corruptor y un corrupto, ¿verdad? Pero la corrupción se ve más en las instituciones del Estado, que son las que deberían de estar conscientes de la responsabilidad que tienen del buen manejo del presupuesto del gobierno. Y es ahí donde hemos visto por muchos años que la mala utilización de ese presupuesto, la mala administración, y por ahí comienza. Bueno, yo entiendo que un presidente de la República de Honduras es presidente de todos nosotros. No solamente es presidente del partido que lo llevó al poder. Él tiene obligación con todo el pueblo hondureño. Si él sabía todo lo que ocurría en el Seguro Social, es decir, el robo, el fraude, los desfalcos, en fin, el desastre que había ahí, y no hizo nada, entonces ¿para qué tenemos el presidente? Los corruptos pues simplemente no les importa a quién afectan, con tal de hacer dinero, con tal de hacer dinero rápidamente, ¿verdad? No, por lo que hemos visto en el seguro. Y la policía, visto de otro ángulo, la encargada de proteger la vida de las personas y la seguridad, es la principal responsable. Vea, en Honduras la policía no es parte de la solución, tampoco es parte del problema, es el problema. O sea, hay todo un sistema que favorece la corrupción. El hombre no nace corrupto, se hace corrupto. Y se hace corrupto en un sistema que estimula la corrupción, que facilita la impunidad y que favorece la actividad de esos actores que intervienen en los actos corruptos. Y sobre todo hay una gran impunidad porque las instituciones encargadas de justicia no hacen el trabajo que deben de hacer debido a que no hay independencia. No son instituciones independientes y por eso el pueblo hondureño ha perdido la confianza en ellas. Y eso pues nos hace mucho daño. Si aquí, desde el más alto nivel, desde un Callejas a un Pepe Lobo, es decir, son delincuentes, es decir, que con sus propias palabras han aceptado sus sobornos y sus negligencias criminales para abajo, bueno, tiene un gobierno usted, es decir, que es el autor principal de la corrupción y que eso es algo que verdaderamente heredaron de los gobiernos coloniales
basados en el saqueo y la opresión de la gente del país.